Muy bien, buenas noches, amados. Vamos a tener un resumen de las disciplinas espirituales, lo que hemos estado estudiando estas últimas semanas y tener una recopilación, ¿verdad?, de lo que hasta hoy hemos entendido y hemos administrado como disciplinas o medios de gracia, los cuales nos ayudan a madurar, a crecer, los cuales debemos de conocer, practicar y estar conscientes de ellos. Y vamos simplemente a hacer que quede claro, hermanos, ¿verdad?, que esto es lo más básico de la vida cristiana. Esto es en algo que tenemos que estar constantemente, ¿verdad?, haciendo. ¿Para qué? Para que podamos recibir de Dios la gracia, la misericordia, para crecer, para ser transformados, para mantenernos y poder realmente cumplir con el deseo del Padre, que es formar a Cristo en nosotros, ¿verdad?, que nosotros muramos y que su Hijo sea formado. Vamos aquí a la primera hojita, ¿verdad? La Biblia es sumamente clara, hermanos, en cuanto a la responsabilidad que tiene el creyente en el uso de los medios de gracia. O sea, la Biblia siempre nos va a hablar que nosotros tenemos responsabilidad de qué, de estar conscientes lo que estamos haciendo. Conscientes quiere decir que estoy teniendo el deseo, sé lo que tengo que hacer, estoy intentando hacerlo y sé por qué lo hago, sé para qué lo hago. No nada más sigo la corriente, no nada más hago lo que los demás o lo que me piden, sino que en realidad entiendo la responsabilidad que yo tengo, ¿verdad?, hacia mi Dios, hacia mi Señor, hacia mi Salvador, usando los medios de gracia o las disciplinas espirituales. ¿Para qué? Para alcanzar la madurez espiritual, amados. O sea, ese es el punto, gracias, mi hermano. El punto, ¿verdad?, de entender para qué vamos a usar los medios de gracia. Rápidamente, ¿verdad?, nada más para disciplinas espirituales. Es lo mismo, ¿verdad? Es igual o es lo mismo a medios de gracia. ¿Qué es esto, hermanos? Vamos a verlo. La disciplina o los medios de gracia es necesarios para la madurez espiritual. Que el punto y el deseo que tenemos o de que deberemos tener cada uno de nosotros es ese, crecer espiritualmente, llegar a una madurez espiritual. No quedarnos como somos y nada más decir, ya el Señor me salvó, ¿verdad? Ya le hice, es suficiente. Sino realmente, amados, entender que la responsabilidad es mía, ¿verdad? O sea, cada uno somos responsables por usar los medios de gracia, las disciplinas para alcanzar la madurez. Pablo le dice a Timoteo lo siguiente, léalo conmigo, esa es el primer parte roja que tenemos ahí. Ejercítate para la piedad. Y esto es, entrénate para la sumisión a Dios. Si quieren, vamos a 1 Timoteo capítulo 4, nada más para que entendamos un poquito más, leamos un poquito más arriba y entendamos lo que el apóstol Pablo le está, ¿verdad?, diciendo a Timoteo. 1 Timoteo capítulo 4, verso 7, el verso completo es de esta manera. Desde el verso 6, Pablo está tratando de guardar o de grabar en el corazón y en la cabeza de Timoteo que sea un buen, ¿verdad?, siervo de Cristo, un buen hijo de Dios. Y le dice a Timoteo, si les explicas estas cosas a los hermanos, ¿cuáles cosas? Pues todo lo que anteriormente, ¿verdad?, le había dicho acerca de las verdades de la fe, del liderazgo de la iglesia, amados, instrucciones sobre la adoración. Si les explicas todas estas cosas a los hermanos, serás un digno siervo de Cristo Jesús, bien alimentado. Fíjense otra vez la idea de la disciplina, ¿verdad? Bien alimentado, de crecer. Dice, vas a ser bien alimentado en el mensaje de la fe y de la buena enseñanza.
Dice, no pierdas el tiempo discutiendo sobre ideas mundanas y cuentos, ¿verdad?, de viejas. En lugar de eso, entrénate para la sumisión a Dios. Entrénate para la piedad. Verso 8. El entrenamiento físico es bueno, pero entrenarse en la piedad o en la sumisión a Dios es mucho mejor, porque promete beneficios en esta vida y en la vida que viene. A eso nosotros le llamamos disciplinas espirituales o crecimiento espiritual o madurez espiritual. Al estar nosotros constantemente usando, ¿verdad?, estas disciplinas, estos medios de gracia para alimentarnos y para poder entonces, amados, ejercitar el espíritu y permitir que Cristo sea formado en nosotros. Pablo se lo dijo a Timoteo. Uno de los instrumentos que Dios usa, hermanos, para hacer avanzar este proceso de cambio en nuestras vidas son las disciplinas espirituales. Ponte a pensar, ¿qué usa el Señor para que tu vida sea transformada? ¿Qué usa el Señor diariamente o cotidianamente dentro de ti para que tu vida sea cambiada desde adentro hacia afuera? Los cambios físicos o los cambios corporales los puede hacer uno, pero los cambios interiores, amados, necesitamos a alguien más fuerte que nosotros, que nos dé medios, formas en que Él puede trabajar dentro de nosotros para permitirle a Él ser transformados. Prácticamente esos son los medios de gracia. Ahorita los vamos a ver, ¿verdad? Ya los hemos visto estas semanas, los hemos estado estudiando. Ahora, ejercitarse o usar, ¿verdad?, estas disciplinas no nos va a ganar méritos delante de Dios. O sea, queremos entender esto. No porque tú ores mucho vas a ser favorito de Dios, ¿sí? No porque tú des más, entonces vas a ser más amado por Dios. No porque tú conozcas y leas más la escritura y te la memorices, Dios te va a amar más o te va a bendecir más. No es así. Esto no lo hacemos para ganarnos el favor de Dios. Esto lo hacemos para crecer, para ser transformados espiritualmente. Amén. Que quede claro, ¿verdad?, que usar estas disciplinas no nos va a ganar méritos delante de Dios, sino que nos ayuda a centrar nuestras vidas en Cristo, porque al fin y al cabo, acuérdense de esto, hermanos, la vida cristiana se trata de Cristo, no se trata de ti, no se trata de mí, se trata de Cristo. Y desgraciadamente, ¿verdad?, con tanta corriente de tantas doctrinas falsas y de tantos falsos maestros, se ha perdido el enfoque de Cristo y nos hemos enfocado en nosotros. La gente está buscando en ser un mejor yo, en tener un mejor matrimonio, en tener una mejor economía, en tener una mejor salud, en tener una mejor vida, pero no se está enfocando realmente en quién, en el Señor Jesucristo. No se está enfocando en lo principal, hermanos, que es seguir a Cristo, morir a nosotros mismos y dejar que Él sea formado en nosotros. Entonces estas disciplinas, cuando nosotros las practicamos, en realidad nos ayuda a centrar nuestras vidas en Cristo, quien es la realidad, el que produce el cambio en nosotros. Si Cristo no está en ti, si Cristo no crece, si Cristo, ¿verdad?, no está arraigado dentro de ti, no vas a cambiar, no vas a ser transformado. Y por lo cual es de más decirlo, en realidad pues no eres un hijo de Dios. El que está en Cristo, nueva criatura es. Pero el que no está en Cristo, pues no, ¿verdad? Se queda igual. Entonces aquí es entender eso. El que hace en realidad el cambio en nosotros, amados, es Cristo Jesús. Entonces estas prácticas se llaman disciplinas porque requieren nuestra participación intencional. O sea, no es cuando Dios quiera, sino yo tengo que entender que yo tengo que querer, yo tengo que buscar, yo tengo que actuar, yo tengo que estar consciente. Ya hablamos mucho, hermanos, de apartar tiempo, ¿se acuerdan? Tiempo devocional para Dios, tener estudio de la palabra, hermanos. Usamos el método de la mano, ¿se acuerdan? Para la Biblia, que era escudriñar la escritura, y eran 5 pasos que debíamos hacer. Primero, escuchar, leer, meditar, estudiar, memorizar y aplicar o practicar. Muy bien, bueno, si ya se aprendieron algo, ¿verdad? Entonces, vemos, cuando yo practico eso, tengo que ser intencional. Intencional quiere decir, tengo que apartar tiempo,
tengo que tomar la palabra, tengo que hacer apuntes, tengo que estar memorizando, tengo que ser intencional. Eso no va a pasar de milagro. Que aprendas y memorices la Biblia y la entiendas no va a pasar como un milagro, hermanos. Va a pasar porque tú te disciplinaste a usar el medio de gracia que es la Escritura y el Espíritu Santo, a estar, ¿verdad?, constantemente, día tras día, adquiriendo, ¿verdad?, conocimiento, adquiriendo esa sabiduría de Dios, y entonces vas a empezar a entender. Y ese entendimiento te va a llevar a un cambio de vida. Vas a entender, y las verdades de Dios que vengan a ti, vas a decir: estoy mal, yo hacía esto mal, yo pensaba que era así, pero ahora Dios me está diciendo que no. ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a hacer lo que ahora entendí, lo que la palabra me está diciendo, o lo voy a hacer a un lado? Ahí es donde Cristo va a empezar a crecer, hermanos, cuando nosotros estamos dispuestos a realmente, ¿verdad?, ser intencionales en nuestra vida diaria, entrenar, hermanos, con el propósito, como le dijo Pablo a Timoteo, en la piedad. ¿Qué es la piedad? Lo bueno que hizo el Señor Jesucristo. Esa es la piedad. El amor hacia el prójimo, el morir a uno mismo, el servir a los demás, el amar a Dios con todo el corazón. Eso es la piedad. Entonces, se llama disciplinas espirituales, hermanos, porque su efectividad depende de la obra de gracia del Espíritu de Dios. O sea, es una disciplina espiritual. Hay disciplinas físicas. Una disciplina física es hacer ejercicio, correr, alimentarse bien. Esa es una disciplina física, lo hacemos físicamente. Pero una disciplina espiritual la hacemos en conjunto. ¿Con quién? Con el Espíritu de Dios. Por eso se dice disciplina espiritual. Yo hago lo físico, que es sentarme, que es leer, pero lo espiritual dentro de mí, ¿quién lo hace? El Espíritu de Dios. Por eso son disciplinas espirituales. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios es el que trabaja en nosotros. Vamos a leer los siguientes versos y vamos a poder notar el principio bíblico del uso de estas disciplinas espirituales. O sea, las disciplinas espirituales o los medios de gracia no es algo nuevo, no es algo escondido. Lo entendieron desde el principio, hermanos, los primeros cristianos. Y vamos a leer 3 diferentes partes de la Escritura. Aquí lo tienen ustedes en rojo. La primera es 1 Corintios, léalo conmigo. Es una pregunta. Pablo les está enseñando a los corintios, ¿verdad? Dice: ¿no se dan cuenta de que en una carrera todos corren, pero solo una persona se lleva el premio? Así que corran para ganar. Todos los atletas se entrenan con disciplina. Lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá, pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. Por eso yo corro cada paso con propósito, no solo doy golpes al aire. Disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta, lo entreno para que haga lo que debe de hacer. De lo contrario, temo que después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado. ¿Se fijan, Pablo, cómo está usando una ilustración de una disciplina física, ¿verdad? Dice: no doy golpes al aire, mejor se los doy a un costal, ¿verdad?, para que eso me dé fuerza. No corro nada más por correr, corro para ganar, ¿verdad? Corro porque sé que tengo que entrenar mi cuerpo para poder ganar. Y espiritualmente, Pablo es lo que quiere poner en nosotros, es decir, si ustedes han decidido seguir a Cristo, hermanos, estar en el camino del Señor, corran y caminen para ganar. No corran y caminen, pues a ver si Diosito se acuerda de mí, ¿verdad? Pues Señor, hombre, pues no, o sea, corre para ganar. Disponte, ¿verdad?, a realmente ser transformado por el Señor. Haz lo que el Señor te pide, créele al Señor, porque de esa manera se va a hacer realidad lo que tú crees, lo que tú estás invirtiendo, ¿verdad? Tiempo, dinero, esfuerzo, en estar buscando al Señor en la palabra, en oración, sirviendo, amando a los demás, dando de lo tuyo. Si no, va a ser en vano, hermanos. Si no, nada más va a ser una religión más, un culto más a un Dios. Pero Pablo dice: no, disciplinen el cuerpo, pero háganlo por medio, ¿verdad?, de lo espiritual. Ahora vamos a Hebreos 12, 1 y 2. Siguiente, dice: por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impide correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante.
Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Nuevamente, hermanos, el escritor de Hebreos nos pone en la mente una carrera. Dice, tenemos ya muchos testigos de la vida de la fe. Aquí está hablando en el tribunal de Cristo, cuando sea el tiempo que nos presentemos delante de Dios, no para juicio. Los hijos de Dios, acuérdense, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los hijos de Dios no vamos a ir al juicio. Los que somos hijos de Dios, vamos a ir al tribunal, o sea, a la premiación de Cristo. Es diferente. ¿Qué va a suceder aquí? Aquí va a suceder, hermanos, dice, teniendo una gran multitud de testigos de la fe. Eso se refiere a todos aquellos hombres y mujeres que hemos visto, ¿verdad?, en la palabra, hermanos. Abraham, Moisés, Noé, David, Rahab, Ruth, los apóstoles, muchos, los profetas. Todos ellos fueron hombres y mujeres como ¿quién? Como tú y como yo. No tenían nada en especial. Porque luego pensamos y decimos, no, es que Abraham, no, es que Moisés, la paciencia de Moisés, la fe de Abraham, la valentía de David. Amados, Abraham era un idólatra, lee la Biblia. Moisés era un cobarde. ¿Quién fue el que les dio? ¿Quién fue, hermanos, el que realmente hizo la obra? ¿Y por qué conocemos a estos hombres? Porque Dios hizo algo en ellos. Si no, nunca los hubiéramos conocido, nunca estuvieran en la historia bíblica. ¿Por qué conocemos a Pablo? Por lo que Cristo hizo en él. ¿Por qué conocemos a Pedro? ¿Por qué conocemos a María? Por lo que Dios hizo en ellos. Es Dios, hermanos, el que realmente importa. Entonces aquí es lo que quiere hacernos entender, ¿verdad? Que en realidad esos testigos de la fe, ¿verdad?, dice, se quitaron todo el peso que les impedía correr, sobre todo el pecado que nos hace tropezar. Y luego dice, corramos con perseverancia. La perseverancia, hermanos, es disciplina. Perseverar quiere decir hacer, seguir, continuar, dar, más, ¿verdad? Dice, corramos con perseverancia, o sea, disciplina, ¿verdad? La carrera que Dios nos ha puesto por delante. Y nos dice cómo hacerlo. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús. Y luego dice Pablo, el campeón de nuestra fe, que inicia y perfecciona la fe. ¿Por qué el campeón? Porque el Señor Jesús, como hombre, Él empezó la carrera, hermanos, y la terminó. Y dice, ahora está sentado, el premio mayor es estar sentado a la diestra ¿de quién? De Dios Padre. Entonces, Pablo está viendo al Señor Jesús como alguien que utilizó los medios de gracia, ¿verdad?, como hombre, y que pudo llegar a la meta. Y Pablo dice, yo también, yo corro así, ¿verdad? Y yo lucho así como el Señor Jesús. Otro ejemplo más de estas disciplinas, aquí está, Filipenses 3, léalo conmigo. Dice Pablo, y Pablo aquí está hablando, hermanos, de que tenemos que entender que aunque ya estamos sentados nosotros en el futuro, ¿verdad?, con Dios, y aunque ya hemos sido salvados, no tenemos que confiarnos, no de Dios, sino de nosotros. Y dice así, dice Pablo, no quiero decir que ya haya logrado estas cosas, ni que ya haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Se fijan que en las tres pasajes, hermanos, se utiliza la idea de carrera, de un atleta, de la disciplina. Entonces, no es algo nuevo, ya está en la palabra. Y es algo que el Señor Jesús hacía muy constantemente. Él usaba las parábolas, ¿verdad?
veía a un pastor con sus ovejas y les decía a todos: miren ese pastor con la oveja, miren cómo la cuida, cómo si una se pierde, va, encierra a las demás y busca a la otra. Usaba la parábola del sembrador: miren ese sembrador que, verdad, va echando la semilla y cómo la semilla cae en diferentes tipos de tierra. El Señor, verdad, siempre usaba cosas de la vida cotidiana para enseñarnos una verdad espiritual. Y es lo mismo que aquí está sucediendo. Los medios de gracia, las formas en que Dios nos pide que nosotros le permitamos trabajar, hermanos, son disciplinas, son cosas que tenemos que estar haciendo constantemente para que nos ayuden a llegar a la madurez por medio, ¿verdad?, del Espíritu. No hay atajos para el crecimiento espiritual. ¿Qué quiere decir que no hay atajos? No hay una forma milagrosa en que Cristo sea formado en ti en un instante. O sea, ¿puedes ser sano de una enfermedad en el instante? Sí. ¿Puedes ser levantado de la muerte en el instante? Sí. ¿Tus pecados te son perdonados al instante? Sí. Pero la transformación, la santificación, no se da como así. Pablo, ya lo leímos en Filipenses, no quiero decir que yo ya lo que yo ya lo logré. Mismo Pablo reconoce, hermanos, todavía no lo logro. Eso quiere decir que tenemos que proseguir, ¿verdad?, a la meta. Eso quiere decir, hermanos, que aunque yo sé que he sido salvado, aunque yo sé que mis pecados han sido perdonados, aunque yo sé que el Señor, ¿verdad?, me está transformando, no es suficiente. ¿Tú crees que eres ya suficientemente justo, suficientemente santo, suficientemente bueno? ¿Crees que ya es suficiente? No, hermanos. Cristo es perfecto y la meta es Cristo. Y si Cristo es perfecto, perfectamente bueno, perfectamente justo, perfectamente paciente, perfectamente limpio, hermanos, tenemos que luchar. Y lo importante es esto. Tú dices: es que nunca voy a poder ser perfecto como Cristo. Sí se va a poder, porque dice que en aquel día que el Señor venga, hermanos, Él va a perfeccionar la obra hasta el final. O sea, en un abrir y cerrar de ojos, ahora sí, cuando Él venga. Pero toda la vida nosotros estuvimos, ¿verdad?, luchando. Cuando Él venga, ¡pum!, va a terminar la obra. Perfectos todos, los que somos sus hijos. Y ahí sí, hermanos, vamos a tener el premio, como Él lo tuvo, estar en la presencia de Dios. Pero mientras, tu responsabilidad y la mía es estar usando las disciplinas espirituales, los medios de gracia, para ser transformados, para ser santificados, para ser más como Cristo. Amén. Ahora, rápidamente, ¿qué son las disciplinas espirituales? Son medios. Cuando digo un medio, hermanos, por ejemplo, una manera que Dios nos sostiene, un medio, es el dinero. ¿Sí? El dinero es un medio. Pero ¿qué tal la salud? ¿Es otro qué? Es otro medio que Dios nos sostiene. Entonces, un medio es una forma en que Dios nos da algo. Entonces, las disciplinas espirituales son medios ordenados por Dios, a través de los cuales nos traemos a nosotros mismos delante de Dios. O sea, otra vez te digo, ¿qué son las disciplinas espirituales? Acercarte a Dios, ¿verdad? Semejarte a Cristo, hacerte como Él. Para eso son los medios espirituales, las disciplinas. Tú mismo te estás llevando ¿hacia quién? Hacia Cristo. Cuando haces esto, cuando practicas esto, para experimentarle a Él en tu vida, o sea, para que Cristo sea formado en ti. Acuérdate lo que Pablo le decía a los Gálatas: oh Gálatas, dice, sufro dolores como de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. El objetivo era que Cristo sea formado en nosotros, que Cristo sea, ¿verdad?, el sentir de Cristo, el pensar de Cristo, el actuar de Cristo, como Cristo hacía las cosas, como Cristo amaba, como Cristo perdonaba. Eso tiene que ser formado en nosotros, amados. Entonces, los medios de gracia son para yo ir acercándome más y más a Cristo y ser transformado a su imagen. Dele la vuelta, ¿verdad? La primera hoja, please. Estamos hablando de cuáles son esos medios de gracia, ya los hemos visto aquí. ¿Cuáles son estas disciplinas? Vamos a dividirlas en dos categorías. Disciplinas espirituales. Vamos a poner híjole. Categoría A, personales.
sin ver la hojita, ya vimos algunas estas semanas. Dígame cuáles son algunas disciplinas espirituales personales. Pero específicamente, ¿orar qué? Oración devocional. Acuérdese que la oración, esta oración es entre yo y Dios. No es nadie más, no hay nadie, nada más estoy quién, yo y Él. La oración devocional es una disciplina personal. ¿Qué otra disciplina personal vimos aquí, hermanos? Este es lo mismo. Acuérdese, escudriñar la escritura. Y decimos escudriñar porque dijimos que no nada más es leer. Dijimos que escudriñar conlleva todo lo demás. Leer, meditar, memorizar, estudiar, comprender, aplicar. Escudriñar la escritura, hermanos, es una, ¿verdad? Disciplina personal. La semana pasada vimos una. Y si no se acuerda, ahorita es en línea y les doy un bibliazo acá, aquí en la cabeza. ¿Cuál disciplina espiritual vimos la semana pasada? Los que vinieron. A ver, los que vinieron. A la 1, a las 2. Dar, ¿verdad? El dar, la disciplina del dar, el dar. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando, diezmos, ofrendas, todo, verdad? Tuvimos el dar. Hablamos de la adoración personal. O sea, adoración personal, hermanos, dijimos que era exaltar a Dios con nuestras propias palabras. Bendito eres, Dios, no hay nadie como tú, mi Señor, mi Rey. Cuán hermoso eres, Dios. Cantar a Él, tú solo, ¿verdad? Y cuando estás lavando los trastes, cuando estás acostado, cuando estás afuera tomándote el té y estar exaltando a Dios, ¿verdad? Es algo personal, es una disciplina, ¿verdad? Personal, amados. El ayuno, ya 2 veces había dado esta clase del ayuno, por eso no la di esta vez, hermanos, pero si quieren algunas copias, ¿verdad? Lo hacemos. Nada más voy a hablar del ayuno porque ya varias veces lo hemos dicho. Acuérdense que el ayuno no es para torcerle el brazo a Dios de que Él haga lo que tú quieres, ayunando por 3, 4, 5, 7, 40 días. No es así. No es de esa manera, no funciona así. No lo ves en la palabra de Dios de esa manera. El ayuno es para fortalecer tu espíritu, nada más. ¿Sí? O sea, es para concentrarte más en lo espiritual. No es, Señor, voy a hacer no diga pacto, ¿verdad? Siempre es un voto nada más. Voy a hacer un voto contigo, voy a ayunar 7 días, Señor, y tú me tienes que devolver a mi hijo o a mi hija. El Señor no tiene y no te debe nada a ti. Tú no le puedes obligar a hacerle a Dios, como voy a ayunar, Señor, te estoy torciendo el brazo y vas a hacer lo que ¿qué? No, hermano, es que no lo vemos así en la palabra. Puedes ayunar de arrepentimiento. Así, sí, aquí hay varios ayunos de arrepentimiento. Por ejemplo, cuando Jonás va a Nínive y les dice, en 40 días el Señor los va a ¿qué? A destruir. El rey de Nínive dijo, toda la ciudad, hasta los animales y hasta los niños, vamos a ayunar 3 días. A ver si el Señor tiene misericordia. A ver si el Señor tiene misericordia de nosotros. Ayunaron por arrepentimiento, pero no para torcer el brazo a Dios. Sí, pero vuelvo a lo mismo. No para obligar a Dios, sino para mostrarle a Dios, no a los hombres, para mostrarle a Dios, Señor, estoy arrepentido. O, Señor, quiero más de ti, Señor. Quiero estar fortalecido en el Espíritu, Señor. ¿Verdad? Entonces, el ayuno, hermanos, es un medio de gracia. Ustedes saben que el Señor Jesús ayunó 40 días, 40 noches, al principio, ¿verdad?, de su ministerio. ¿Por qué? Porque Él quería dedicarse hacia su Padre, hacia la obra que el Señor iba a hacer. Entonces, Fidencio. El pecado jalará
¿En cuanto a qué? Ok, dijimos que el ayuno es para fortalecer el espíritu. Entonces sí, aquí es, Señor, quiero dejar de hacer esto, Señor, no puedo. Señor, quiero ayunar, Señor, para que tú me fortalezcas, para que ese ayuno me ayude a mí, Señor, a que mi carne, mi flesh, ¿verdad?, sea menos y tu espíritu sea más. ¿Sí? Sí puede ser. A fortalecer, te va a fortalecer, sí, tu espíritu. Lo vemos así, o sea, yo les digo, los fariseos, o sea, los religiosos judíos, ellos tenían el hábito de ayunar, hermanos, pero ayunaban de una manera incorrecta. Si vamos a la escritura, Mateo, creo que es Mateo capítulo 6. Sí, capítulo 6, verso 5 en adelante. Nada más para dejar aclarado esto del ayuno. Es enseñanza de Jesús hacia, ¿verdad?, los que están oyendo. Cuando ores, no hagas como los hipócritas, que les encanta orar en público, en las esquinas de las calles, en las sinagogas, donde todos pueden verlos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti, ora a tu Padre en privado. Entonces tu Padre, aquí es donde orar en privado, ¿sí? Oración devocional. Entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Cuando ores, no estés parloteando, ¿verdad?, de manera interminable. Oh, grandioso Dios, bendito eres, nuestro Dios todopoderoso, Señor, quien sacó de Egipto a Israel. Eso es para que los demás me ¿qué? Wow, el pastor, ¿cómo ora? Qué santo es él. Le estoy predicando, pero orando, ¿verdad? Pues se da cuenta. Pues no, dice, hey, cuando ores no parlotees de manera interminable, como lo hacen los seguidores de otras religiones. Piensan que sus oraciones van a recibir respuestas solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. No seas como ellos, porque tu Padre sabe exactamente lo que necesitas, incluso antes de que se lo pidas. Muy bien, vamos hasta el verso 16. Cuando ayunes, que no sea evidente. Evidente quiere decir que nadie se dé ¿qué? Que nadie se dé cuenta. Cuando ayunes, que no sea evidente, porque así lo hacen los hipócritas, pues tratan de tener una apariencia miserable. O sea, en los hombres no se rasuran, no se peinan, ¿verdad? No se bañan y andan medio fachosillos y así, ¿verdad? Con las ojerillas y hasta caminan así como que, ¿qué traes, hermano? Ah, es que estoy ayunando, hermano. Estoy ayunando, ¿verdad? Así como que dice, no, dice, no trates de tener una apariencia miserable. Andan desarreglados para que la gente los admire por sus ayunos. Les digo la verdad, no van a recibir otra recompensa más que esa. Pero tú cuando ayunes, lávate la cara, peínate. Así nadie se dará cuenta de que estás ayunando, excepto tu Padre, quien sabe lo que haces en privado, y tu Padre, quien todo lo ve, te va a recompensar. Vemos que entonces el ayuno, hermanos, ¿verdad?, es otro medio, otra disciplina para fortalecer el espíritu y no tanto para estar pidiéndole a Dios cosas y ayuno y Dios me las va a cumplir, ¿verdad? No es así, hermanos, no es de esa manera bíblicamente. Yo sé que hay muchos ejemplos, gloria a Dios. Yo sé, hermanos y hermanas que dicen, yo estuve ayunando para que el Señor, ¿verdad?, me dijera cómo ayudar a mi hijo, a mi esposa y mi esposa, y el Señor me reveló, pues precisamente el ayuno es para tener fortaleza y sabiduría en el espíritu para poder cumplir la voluntad de Dios. Pero no es de que, no, es que yo ayuné porque yo quería el iPhone 15, ¿verdad? Y entonces ayuné tres días y entonces me lo encontré tirado, ¿verdad? Me dio el 14. No, hermanos, no. El ayuno no es así para, como les digo, no es para usar una llavecita para, ¿verdad?, Eh, para negociar con Dios. No, es otra disciplina espiritual como las otras, ¿verdad? Muy bien. Gracias, Financio. Ahora, la otra categoría de las disciplinas espirituales es corporativo.
¿Qué quiere decir esto? Pues que esto ya lo hacemos en bola, ¿verdad? Como comúnmente decimos. Aquí ya viene ahora sí, hermanos, ¿verdad? La adoración. En comunidad. Prácticamente todo lo que hacemos juntos, ¿verdad? Nuestros convivios o convivencia, ¿verdad? Sí, coinonía. O agape también. A ver cuál funciona. Ok. El administrarnos los dones. Que esto es servirnos, ¿verdad? Unos a otros. Entre pues muchas otras, hermanos. La oración, ¿verdad? Corporativa, lo que cuando oramos juntos, ¿verdad? Cuando intercedemos juntos por alguien. Cuando participamos de la cena del Señor, cuando compartimos el Evangelio, aquí le voy a poner liturgia. Liturgia quiere decir lo que hacemos juntos en un servicio de adoración, como leer juntos, ¿verdad? La palabra, cuando leemos, cuando oramos juntos, cuando cantamos juntos, cuando damos ofrenda juntos. Eso es la liturgia, ¿verdad? Lo que hacemos comúnmente en los servicios de oración. Esas son disciplinas, ¿verdad? Que las hacemos como iglesia juntos, pero hay disciplinas personales, ¿verdad? Que día a día las tenemos que hacer cada uno de nosotros. ¿Queda eso entendido? Ok. ¿Cuál es el uso correcto de estas disciplinas? Nuevamente, le vuelvo a repetir, no es esto, ¿verdad?, una forma de ganarse el favor de Dios y de ser el favorito de Dios y que somos la mejor iglesia, ¿verdad?, de Bronzeville y que no hay otra iglesia más ungida. No, no es así. No es así, hermanos. Se oye muy bonito, parece muy cierto, pero no, en realidad tenemos que entender que somos una sola iglesia. El Señor tiene una sola iglesia en toda la tierra. No tiene muchas iglesias. Tiene muchos rediles, pero tiene un solo rebaño. El rebaño es el mismo. Hay predicadores más dedicados al Espíritu, pero no están más ungidos. No hay cristianos más ungidos que otros. Tenemos una sola unción. Es el mismo Espíritu Santo en todos. Si tú tienes el Espíritu de Dios en ti, tienes el mismo poder que tengo, ¿quién? Yo, porque yo también tengo el mismo Espíritu de Dios en mí. ¿Cuál va a ser la diferencia? Cuanto tú te dediques ¿a qué? A las disciplinas espirituales. He ahí la diferencia. Ay, ¿por qué el hermano sabe tanto? ¿Por qué el hermano puede explicar? Pues porque te dedicas más, ¿verdad? Con la escritura. Yo me dedico mucho a leer, me dedico mucho a meterme a esto, ¿verdad? Por eso, hermanos, no es porque tenga un poder más excelente del Espíritu y más unción, ¿verdad? 3 veces más que tú. Nunca dice eso la palabra de Dios. Tenemos el mismo Espíritu, la misma unción. Lo que pasa es que no nos dedicamos tanto a las disciplinas espirituales. Si nos dedicáramos más a las disciplinas espirituales, verías en ti más el poder de Dios, hermanos. ¿Pero por qué? Porque le estás permitiendo a Él ser en ti. No que el Señor te ungió más y te dio más porción de su Espíritu, no. Porque entonces ahí estaría mintiendo la palabra donde dice que Dios no hace excepción de personas. Dios no tiene favoritos. Pero si te diera más porción de unción a ti, ya estaría mal. Pues no. El Señor nos escogió, nos ungió, nos amó, nos perdonó a todos por igual. Pero ya depende de cada quien el estar, ¿verdad?, practicando, ejercitándose para la piedad, lo dice, ¿verdad?, el apóstol Pablo. Muy bien, ¿cuál es el uso correcto de las disciplinas espirituales? Primero, debemos recordar que se trata de recibir algo, no de lograr algo. Muy importante este punto. Fíjate bien, debemos recordar, cuando yo estoy practicando las disciplinas espirituales, los medios de gracia, se trata que yo voy a recibir del Señor algo, no que yo voy a lograr algo. ¿Qué me refiero con esto? Las disciplinas espirituales son los medios por los cuales podemos alimentarnos de los recursos que Dios ya nos ha provisto. Los medios de gracia simplemente me permiten experimentar todo, ¿verdad?, el amor de Dios que ya me dio completamente. Es por ello, hermanos,
que lo que se desea lograr, ¿verdad?, al practicar las disciplinas espirituales, no es lograr algo, sino recibir algo. Aquí, ¿qué me refiero con esto? Volvemos a lo mismo, por ejemplo. No, es que yo estoy metido en las disciplinas espirituales porque yo quiero que Dios me dé el don de la profecía. No practicas las disciplinas espirituales para lograr que Dios te dé, hermanos, ¿verdad?, un don que tú quieres, o para que Dios te ponga como pastor en una iglesia, o para que Dios te haga ir de misionero. No usas las disciplinas espirituales para lograr algo, usas las disciplinas espirituales para recibir lo que Dios ya te tiene. O sea, es decir, la santidad que necesitas, la sabiduría que necesitamos, hermanos, el amor que necesitamos, todo eso proviene ¿de quién? Del Señor. Nadie me lo puede dar, nadie me lo puede enseñar. Lo podemos predicar, pero yo no les puedo dar el amor de Dios en sus vidas. Les puedo mostrar amor de Dios, pero no se los puedo dar. Les puedo mostrar santidad de Dios en la manera que yo vivo, pero no les puedo dar santidad. Entonces, los medios de gracia, las disciplinas, es para que yo reciba todo lo que Dios ya me ha dado, hermanos. Y aquí es donde nosotros tenemos que entender, ¿verdad? Cuando vienes a una fuente, no vienes con una copa bien llena. Cuando tú vas a una fuente, ¿verdad?, vamos a decir de agua, tú llevas tu botella, ¿qué? Vacía, ¿para qué? Para llenarla. Con nuestra vida es igual. No vas a venir a Dios lleno de ti, ¿verdad?, de tu orgullo como persona, de tu ego, ¿verdad?, de tus cualidades, y decir: Dios, aquí estoy, úsame como soy. Va a decir Dios: no, hombre, no me sirves nada, nadita. Tienes que morir a ti mismo para que luego yo te llene de mí, ¿verdad?, y entonces pueda usarte. Pues prácticamente, hermanos, cuando vienes a Cristo, ¿verdad?, no traes una copa llena de autosuficiencia, sino vas a traer, ¿verdad?, delante de Dios una copa vacía. ¿Para qué? Para que Dios la llene. Y así son los medios de gracia, es decir, yo me voy a dedicar a esto porque sé que necesito que Cristo sea formado en mí, y mi manera de pensar tiene que acabar, mi manera de actuar, mi manera de hacer las cosas, y necesito que Dios me llene de su sabiduría y cómo, ¿verdad?, Él quiere que yo sea. Entonces, ese es lo primero, ¿verdad? El uso correcto es entender que no es para lograr algo, sino para recibir algo. Número 2, debemos aprender a integrar las disciplinas. Integrar quiere decir, hermanos, tomar la disciplina espiritual o el medio de la gracia y hacerlo mío, ¿verdad?, en la vida diaria, poder empaquetarlo en mi vida diaria. Debo aprender a integrar la disciplina en todo lo que en mi vida, ¿verdad?, hago al cultivar nuestra relación con Dios. Una de las razones por la cual no llegamos a la madurez en el espíritu, hermanos, es porque vivimos en nuestras vidas en compartimientos. No me entrego totalmente a Dios, sino que le entrego partes de mi vida. Mira, Señor, aquí ayúdame, bla, bla, bla. Pero no toques a mis hijos, Señor. No te metas, ¿verdad?, en mi matrimonio. Mi negocio, Señor, ¿verdad?, es punto y aparte. No, amados, vienes con todo al Señor, ¿o no le ofreces qué? No le ofreces nada. Entonces, muchas veces, hermanos, tratamos la lectura de la Biblia y la oración como deberes sagrados, pero luego nos sumergimos en nuestra vida diaria y muy pocas veces relacionamos con el Señor las cosas que nos ocurren. O sea, es decir, escudriñamos la Biblia, tenemos tiempos de oración, adoro a Dios, es más, ayuno, pero eso lo hago internamente. Pero ya cuando voy, ¿verdad?, a mi vida cotidiana, a empezar en el trabajo o con mi familia, o, ¿verdad?, donde vaya, haz de cuenta que se me olvida aplicar y estar viviendo lo que estudié, se me olvida por lo que oré, y no aplico, ¿verdad?, lo espiritual a mi vida, ¿qué?, cotidiana. Sigo mintiendo ahí, ¿verdad?, para ayudarme. Sigo usando un lenguaje un poco grosero y fuerte para que me hagan caso en el trabajo. Sigo aprovechando, ¿verdad?, las oportunidades de poder sacar provecho de algo para, pues bueno, tener más. Es decir, no crecemos porque aunque
a veces hacemos las disciplinas, no las aplicamos a nuestra vida cotidiana, hermanos, ¿verdad? A lo que realmente es nuestra vida. Vamos a la última hoja, por favor. Esto refleja, hermanos, ¿verdad?, una mala comprensión de las disciplinas espirituales. ¿Por qué? Estas están supuestas a ayudarnos a cultivar nuestra comunión con Dios. La meta, hermanos, no es meramente reunirnos con Dios en un lugar sagrado, sino caminar junto a Él a través todo el día. ¿Por qué? Porque les vuelvo a repetir, cuando estamos en nuestro tiempo devocional, ¿verdad?, cuando estamos orando, cuando estamos leyendo, cuando estamos adorándolo, pues a lo mejor lo estamos haciendo en privado, ¿verdad?, en nuestro hogar. Pero ya a la hora de salir al mundo, ¿verdad?, a lo cotidiano, ¿qué va a pasar? Esto ya nada más se quedó internamente y se quedó nada más ahí en mi cuarto de oración, pero allá afuera tengo que caminar con Dios, tengo que caminar con Cristo, tengo que hablar como Cristo, tengo que tratar a la gente como Cristo, tengo que actuar, pensar, dar, servir, amar como Cristo. Ahí es donde las disciplinas empiezan a formar en mí algo que no tengo, algo, ¿verdad?, que me falta, y ahí es donde yo tengo que entender, para eso son las disciplinas espirituales, para formar algo en mí, ¿verdad?, que no es. Número 3, hermanos, debemos recordar que las disciplinas espirituales nos benefician cuando son practicadas con regularidad. Aquí es donde dedicar nuestras energías para tener un breve momento de intensidad con Dios que pronto se desvanece y se apaga, no es precisamente lo que nos va a ayudar para crecer espiritualmente. Miren, yo les he dicho muchas veces esto. Hay no una, ni dos, ni tres familias a través del tiempo que hemos servido aquí, que con el tiempo se van de la iglesia por esto, porque dicen que el Espíritu Santo no se mueve en los servicios de adoración. Y luego yo les pregunto, para ti personalmente, ¿verdad?, ¿qué es que el Espíritu Santo se mueva en el culto o en el servicio de oración? Yo les pregunto a ellos, ¿verdad? Pues que empecemos en la adoración, ¿verdad?, a clamar y a llorar a Dios y sentir aquí, ¿verdad?, bonito su presencia. Y ok, bueno, supongamos que el Espíritu Santo se mueve entre nosotros en el culto de oración. Está bueno. Y cuando sales del culto, ¿qué pasa? ¿Qué sigue? ¿Vas a sentir bonito todo el día? Al llegar a tu casa, simplemente al subirse al carro y al decidir a dónde van a ir a comer. Yo quiero Golden Corral. No, yo quiero pollo loco. Ya fuimos la semana pasada. Espérate, pues si no se acaba de mover el Espíritu Santo muy bonito ahí el domingo. Aquí es donde, hermanos, tenemos que entender las experiencias con Dios. Dije experiencias. Todos tenemos experiencias con Dios, hermanos, de muchas maneras. Nos toca el Señor de muchas maneras. A veces en una alegría intensa, a veces en un quebranto y un lloro, hermanos. Pero no te la pasas llorando todo el día en tu trabajo. Ese es un momento en que Dios y tú tienen una experiencia, pero esa experiencia, hermanos, es algo personal entre tú y Dios. Pero ya cuando sales otra vez, ¿verdad?, de ese momento de oración o de adoración o de aquí del culto, y vas a enfrentar tu vida diaria, no vas a poder estar viviendo experiencias a cada ratito para que eso te dé fuerza. De ahí no viene la fuerza, hermanos, de las experiencias que sientes bonito con Dios, sino de una vida de disciplina en el Espíritu, donde todos los días estoy buscando, ¿verdad?, tanto personalmente como en el cuerpo de Cristo, estoy buscando lo espiritual, hermanos, buscando todos los días aplicarlo a mi vida, ¿verdad?, con mi esposa, mi esposo, mis hijos, mis compañeros de trabajo, mis vecinos, mi familia, con el que va enfrente manejando, enfrente de mí. Mira, sé sincero, o sea, haz de cuenta que ponte a pensar cuando vas manejando. ¿Cuántos manejamos aquí? Yo creo que todos. Y cuando alguien, hermanos, hace algo loco, tonto enfrente de ti, ¿cómo reaccionas? Si no reaccionas con paciencia y amor, estamos mal. Estamos mal.
Así con eso te la pongo. Es cómo reaccionaría el Señor Jesucristo, hermanos. Yo no estoy diciendo, Dios dice, enójense pero no pequen. El Señor nos deja que nos enojemos. Nos podemos poner colorados como una hormiga, no hay problema. Nomás que no salgan las palabrotas de tu boca, ni las señales de tus manos, ni, ¿verdad?, ni el claxon, ¿verdad?, y que te lo quieras comer y que te pases por enfrente y le cierras. No debe ser así. Es un ejemplo de la vida cotidiana que todos los días, hermanos, podemos ver nuestra vida. Cuando alguien, ¿verdad?, hace una tontería, ¿verdad?, manejando y se nos prende la mecha. Entonces aquí la comprensión es, ok, yo tengo que entender que todo lo que yo vivo en el Espíritu se debe aplicar en mi vida diaria, en todas las cosas, en todas las cosas. Como ya te dije, el trato con tu familia, el trato con tus vecinos, con tus compañeros de trabajo, con los que están ahí, todo, hermanos, rápidamente. No me gusta hablar de mí, ¿verdad?, porque no me gusta echarme, ¿cómo me dicen? Créanme mis tacos. Fui a Walmart ayer o el lunes. Traía una camisa así como el color de los que trabajan en Walmart, así azul marina, ¿verdad? Iba caminando y veo un viejito que está ahí batallando y yo dije, le voy a ir a ayudar, pero antes de yo dar el primer paso me volteó a ver y pensó que trabajaba en Walmart. Me dice, usted trabaja aquí, ¿verdad? Venga. Y ya voy, ¿verdad? Y ya, lo ayudo. Pero me puse a pensar, dije, yo le hubiera dicho, no, aquel trabaja, él lo puede, ¿qué?, ayudar. Yo le dije, no trabajo aquí, pero dígame en qué le puedo ayudar. Y le puede ayudar, ¿verdad? Pero el chiste es ese, hermanos, es decir, en cualquier cosa que hagas, puedes mostrar a Cristo. Cualquier cosa, hermanos. Andando en Walmart, H-E-B, en el carro, en la fila para pagar, donde sea. Donde sea. Y en realidad le digo, si en lo poco eres fiel, dice el Señor Jesús, ok, si no practicamos las cosas que ya sabemos en lo poquito, hermanos, ¿de qué me sirve venir el domingo, tener una gran experiencia con Dios y sentir, ¿verdad?, que el Espíritu Santo está aquí y me tumba y todo? Pero si allá afuera todos los días voy a vivir, ¿verdad? Entonces, aquí es donde la disciplina, hermano, de, por ejemplo, hacer el compromiso con Dios, de pasar 2 horas cada día leyendo la Biblia y orando, es muy difícil de cumplir. Pero se puede hacer un compromiso y decir, Señor, voy a empezar con 20 minutos, Señor. Y esos 20 minutos se me van a hacer eternos orando y leyendo tu palabra, pero Señor, lo voy a hacer, Señor. Me voy a disciplinar a empezar todos los días, antes de cualquier cosa, Señor, empezar a buscarte. 20 minutos. Amados, esos 20 minutos es más realista y la disciplina te va a llevar. Los que les gusta correr, alguna vez corrieron en su vida, no pudiste correr 5 kilómetros la primera vez. Tienes que empezar, ¿qué? Con 2 pasos, ya estuvo, vámonos. Y luego, 4 pasitos, después, ok. Las disciplinas espirituales, hermanos, no empiezas orando 1 hora o leyendo todo el libro de Génesis en una sentada. Empiezas, dice el Señor, si en lo poco eres fiel, sobre mucho te pondré, ¿verdad? Así es. Entonces, en realidad, las disciplinas espirituales van a ser de bendición cuando las usamos, ¿qué? Constantemente y las practicamos. Ahora, una más. Recuerda que la clave de la transformación en la vida cristiana es el Evangelio. Podemos hacer esto sin Cristo y no va a servir. O sea, como lo hacían los fariseos, ayunaban, pero decía el Señor, ¿qué? No. Oraban muy bonito en las plazas, pero decía el Señor, ¿qué? Tampoco. Estudiaban la Escritura, pero el Señor decía, no me conocen y no conocen la Escritura. Daban mucho, ¿se acuerdan? Y el Señor decía, no den como lo hacen los. Adoraban, sí. Se puede hacer todo esto, hermano, sin Cristo. Pero
no sirve. Pero si haces esto con Cristo, ¿qué me refiero con Cristo, hermanos? A la manera correcta. Sé sincero contigo mismo. No lo hagas para llenar el ojo al macho, le decíamos, ¿verdad? No lo hagas nada más para apagar tu conciencia. Tengo que ir a la iglesia, tengo que dar, tengo que orar, tengo que estudiar la palabra, tengo que servir, No, sé sincero, Señor, no sé cómo, pero quiero que tú trabajes en mi vida, Señor. Me voy a comprometer, Señor, y voy a empezar a hacer estas cosas, Señor, no para los demás, Señor, sino para ti. Y quiero, Señor, que tú seas en mí, ¿verdad? Y yo sé que el que me cambia eres tú, no estas cosas. Porque le digo, hermanos, no se trata de orar 5 horas diarias y estudiar 2 horas diarias la Biblia y dar 50% de lo que tienes. Eso no te va a transformar. Te va a transformar hacer esto, pero de la manera sincera, siguiendo y pidiendo a Cristo y sabiendo que Cristo, ¿verdad?, es el que va a hacer en ti. Las prácticas religiosas, o sea, esto, hermanos, por sí mismas no pueden transformar nuestras vidas, sino sino el saciarnos, o sea, llenarnos constantemente del amor de Dios en Cristo. Aquí precisamente es donde radica la eficacia de las disciplinas espirituales, en el hecho de que mantiene nuestro corazón en un constante, ¿verdad?, contemplación de Cristo y su gloria. 2 Corintios 3:18, léalo conmigo, ahí está en rojo, dice: así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Es el Espíritu, hermanos, quien te transforma, no las disciplinas. Pero el Espíritu no te va a transformar si no haces las disciplinas, si no te dedicas a ellas. Es esto, ¿verdad?, sabiendo que es el Espíritu. Entonces, a medida que tú te empapas de tu mente, ¿verdad?, con el Evangelio, o sea, que llevas mucha palabra a tu mente, absorbes profundamente las verdades en tu alma, las aplicas en tu vida, entonces tú vas a ser cambiado. Las disciplinas espirituales en sí mismas no pueden cambiar a nadie. Es Cristo el que nos transforma por medio de la aplicación del Evangelio en nuestras vidas, por el poder de su Espíritu. Pregunta: ¿cuál es entonces el papel que juegan estas disciplinas espirituales en todo esto? Ayudarnos a mantener a Cristo en el centro de nuestra vida. Ese es el papel de esto, hermanos. Cuando yo estoy constantemente buscando a Dios en oración, buscando su sabiduría, ¿verdad?, dándole lo que es mío, adorándolo personalmente, ayunándolo, pues me voy a estar enfocando ¿en quién? En Cristo, en Él. Esto me va a llevar a Él, ¿verdad? El estar buscándolo a Él, de eso se trata, hermanos. Para eso lo hacemos o lo vamos a hacer. Es por eso que la práctica de las disciplinas espirituales no debe producir cristianos que lleven una vida solitaria, aislados de los demás, sino que nos equipa para servir a otros con el Evangelio, porque esa fue la vida que Cristo vivió. ¿Qué pasa con muchos cuando ya empiezan a sentirse que maduraron y que son más que los demás? Se aíslan y dicen: no, es que los hermanos son muy pecadores todavía ahí en Central, me van a contaminar. Yo ya soy más santo. Y entonces se aíslan. No, hermanos, Cristo, siendo el Santísimo, el puro, el limpio, bajó y habitó entre la suciedad, vino entre nosotros, y Él nos dijo: ustedes son la luz del mundo, ustedes son la sal de la tierra, ustedes alumbren a los que están ¿en dónde? En oscuridad. Eso quiere decir, hermanos, que en realidad al practicar esto y que Cristo sea formado en nosotros, eso nos va a ayudar a entender que ahora Cristo va a usarme para su gloria de Él, ¿verdad? No es nada más para que cuando yo ya sea maduro, me hago concha y digo: bye bye, hermanos, yo ya soy, ¿verdad?, el profeta santo Caleb, un ángel querubín de Dios, y ustedes se quedaron atrás, con permiso. No se trata de eso, hermanos. El Señor va a usarme para que otros lleguen. Conclusión: las disciplinas comienzan en privado, ¿verdad?, pero terminan en la calle. O sea, se deben de ver, no presumir, se deben de ver, se deben de notar, ¿verdad? Si permaneces nada más en lo privado, has perdido el punto. No se trata nada más de estar, ¿verdad?, dando los golpes de pecho y afuera no hacer nada. La verdadera semejanza a Cristo es medida, o sea, se va a ver, no por la anchura de tus conocimientos, no por qué tanto conoces,
o por el largo de tus oraciones, sino por el profundo amor hacia otros. Leemos Mateo 6:6, dice: mas tú cuando ores, entra en tu aposento, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Amados, pues espero, ¿verdad?, que los estudios de las disciplinas espirituales les hayan servido. Si quieren verlos, están ahí, ¿verdad?, en el canal de la iglesia, pueden repasarlos, tienen las hojas, pueden darles, ¿verdad?, otra leída, otra estudiada. Y el fin, hermanos, es entender, comprender y aplicar. Así es que cada uno es responsable. El Señor nos habla en su palabra, nos da su espíritu, pero cada uno de nosotros debemos de tener el compromiso de decir: Señor, yo quiero, ayúdame, Señor, y empezar a aplicar las disciplinas. Amén. Te damos gracias, Señor, porque toda la vida estás con nosotros, no nos abandonas y nos das, Señor, tu gracia, nos das tus medios, las formas en que podemos crecer, servirte, Señor, conocerte. Ayúdanos a que entendamos que nosotros tenemos la responsabilidad de tener un compromiso contigo, Señor. Si no, nunca, Señor, vamos a ser transformados y tú nunca vas a obrar en nosotros si no hemos entendido que tenemos la responsabilidad de hacer estas cosas, Señor, para que tú empieces a trabajar en nuestra vida, Señor, hacerla sinceramente, entendiendo lo que estamos haciendo, Padre. Así es que tu Espíritu obre en nosotros y en cada uno, Señor, de los que son sinceros y quieren seguir, Señor, ese camino de vida que eres tú, Señor Jesucristo. Llénanos de tu sabiduría, de tu santidad, de tu poder, Padre, y ayúdanos a perseverar, a continuar, Señor, siempre en el camino, pase lo que pase. En tu nombre, Jesucristo, oramos. Amén. Dios les bendice, hermanos.